¿qué tal a todas y todos? Bienvenidos a una edición más de su programa de miércoles favorito, Ligando el Tema, combatiendo la desinformación desde el Estado de México. Los dejo con su host, el siempre sonriente y amigable Chepe. Muy buenos a todos, gente, raza, bienvenidos a una emisión más de Ligando el Tema, otra vez vía remota debido a la contingencia del COVID-19, y esta vez tengo el gusto de que me acompañen Joshua Ramírez. Hola, ¿qué tal? Saludos, Chepe, saludos a toda la bandita ledcastera que nos está escuchando en este momento desde la contingencia. También nos acompaña desde las bellas tierras de Tepozotlán, Toñito Torrijos, ¿cómo estás? ¿Qué onda, amigos? Muy bien, hola Chepe, Pablito, Joshua y a todos nuestros amigos que nos escuchan. Gracias. Pablito Bustamante, desde el Estado de México, aquí nos está acompañando. Un gusto saludarte, Chepe, como siempre. Un saludo a toda la bandita que nos escucha aquí en Ligando el Tema. Un saludo, Joshua, y un saludo, Toño. Les mando muchos besos y muchos abrazos, hijos de su madre. Ya. Perfecto. Y yo soy José Carlos Trujillo, alias Chepe. Seré el día de hoy su moderador, su host. Y pues Cordial, empezamos. Qué formal. Ahora, ¿qué temas nos atañen esta semana? Si me podrías ayudar, por favor, Toñito. Claro, Chepe. Primeramente vamos a hablar, ya sabemos que el coronavirus, esta situación de la cuarentena, es algo que se va a seguir tratando de aquí hasta que termine. Y vamos a hablar acerca de la desigualdad que impera en muchos de los hogares de nuestro país, muchos de los mexicanos que no tienen acceso a un empleo formal, que se dedican a la informalidad, y cómo ha afectado, también cómo se manifiesta la desigualdad en estos acontecimientos. Y en nuestro tema internacional vamos a hablar acerca de la triste noticia de que Bernie se baja del caballo para las elecciones presidenciales. Muchas gracias, Toñito. Entonces, si están de acuerdo, vamos a empezar con el tema de COVID y desigualdad. Y voy a dar una pequeña introducción. Pues todos sabemos que por el momento hasta bueno, no cifras oficiales, sino en un comunicado oficial, la cuarentena va a durar hasta ahorita, hasta el 30 de abril del presente año. Y eso significa que muchas actividades económicas y demás actividades se encuentran frenadas. ¿A qué me refiero con esto? Pues simplemente a ciertos tipos de negocios, ciertos tipos de establecimientos pueden operar, tales como pues, son los centros comerciales. Ahora, ¿qué hablamos con esto de desigualdad y el COVID? Porque sabemos que el simple hecho de que puedas quedar en tu casa, que puedas mantenerte en cuarentena, eso representa un privilegio, que tú como persona puedas mantenerte en tu casa sin tener que salir a ganarte el pan de cada día. Ahora, con esta premisa establecida, quiero ir escuchándolo a cada uno, cuáles son sus pensamientos sobre esta situación. Así que empezamos con Joshua, por favor. Sí, como no, querido Chepe, también un gusto escuchar a Ringo de fondo. Creo que hay que tener en cuenta que si bien la Secretaría del Trabajo y la UNAM ya se realizó un estudio hace poco sobre las empresas que estarían listas para aplicar el home office, hay oficios, hay profesiones, hay lugares que no están preparados o simplemente es imposible pensar en un home office, en un aislamiento. Creo que hay mucho por preparar. México en este momento pues ha tenido que entrar de trancazo a la modernidad y sin embargo hay personas que simplemente no tienen esta posibilidad. O sea, pensemos en el boom de Uber de unos años para acá, ¿no? El boom de Uber, el boom de Didi, el boom de todas estas aplicaciones y sin dejar de lado, por supuesto, a los taxistas, las y los taxistas del área metropolitana. ¿De qué manera haces de un empleo que normalmente pues en un día podía sacar tanto con tantos viajes, ¿no? Ahora, si no hay gente en la calle, ¿cómo generas ese recurso, ¿no? Es imposible pensar para ciertas profesiones una manera de reinventarse
con la cuarentena, ¿no? O sea, hay varios, he platicado con amigos taxistas que me han dicho, no, pues ahora lo que me he dedicado es a repartir, ¿no? A ser repartidor, o sea, llevar cosas de un lado a otro, para restaurantes, para empresas que, ahora manejan la mensajería de otra manera. Entonces, pues, no es lo mismo, y definitivamente hay personas que no se van a poder adaptar, y el gobierno, por supuesto, que se va a lavar las manos. Van a decir, no, pues les venimos diciendo desde hace años que se regularicen, porque hay que pensar que esto de la cuarentena le va a pegar durísimo, pero durísimo al comercio informal, ¿no? Que eventualmente va a tener que, o sea, que ha ido cerrando, al menos yo lo he visto acá en Azcapo, ha ido cerrando paulatinamente junto con el resto de los negocios, sin tener la posibilidad de acceder a los beneficios a los que tienen las empresas formales, ¿no? Y ya, eso sería todo, perdón. Perfecto, gracias Joshua. Toñito, quiero saber tu punto de vista, por favor. Claro que sí, muchas gracias, Chepe. Yo quiero iniciar esta primera participación mencionando que desde mi punto de vista, la actual crisis que enfrentamos por el coronavirus ha sacado a relucir aún más lo que ya conocíamos, la desigualdad que impera no solo en México, sino en toda la región de América Latina y aún en los países de primer mundo como Estados Unidos. Porque, mencionando unos datos duros, un tercio de los mexicanos, un tercio de todos los mexicanos no tienen acceso al agua. Es decir, 44 millones de la población de 120 millones de mexicanos, 130, no tienen acceso al agua y no pueden cumplir con uno de los primeros requisitos o recomendaciones que nos hace el gobierno de lavarte las manos constantemente. De igual manera, de toda la población económicamente activa, el 56% de toda esa población trabaja en el comercio informal. Es decir, no tienen acceso ni a seguridad social, ni a prestaciones laborales, no tienen, como ya lo mencionaba Joshua, esa posibilidad de quedarse en casa. De igual manera, otra cosa que es muy importante tomar en cuenta es que 9.8 millones de mexicanos que se pueden quedar en su casa no tienen el suficiente espacio para que puedan estar en ella. Es decir, no hay un esparcimiento adecuado. Entonces, aquí yo creo que es importante considerar esto, que la actual crisis nos saca a relucir una nueva realidad, que los estados, los estados no han garantizado una constante igualdad, no han garantizado un progreso sustancial conforme ha avanzado la economía durante estos años para que puedan vivir los trabajadores con cierta dignidad. Es decir, en México especialmente es lamentable decir eso, que más de la mitad de las personas que trabajan no tienen acceso a esos servicios básicos, tanto de salud como de seguridad social. ¿Por qué? Porque simplemente no cotizan, no están en la formalidad. Y de igual manera, los gobiernos de los años 80 para acá no han tenido la iniciativa de crear algún tipo de normatividad que pueda ayudarles, aunque no estén en el trabajo formal, que puedan cotizar o puedan acceder a prestaciones de seguridad social, como en España, que cuentan con una ley de los trabajadores autónomos, que esta ley a grandes rasgos dice que aquellas personas que no cuenten con un empleo formal pueden cotizar en la seguridad social tomando en cuenta la actividad que realizan. De alguna manera, esta es una medida que puede paliar esta desigualdad imperante. Sin embargo, en nuestro país actualmente no existe. La población no tiene acceso a los servicios básicos como es el agua, y aquellas personas que trabajan no tienen acceso ni a la seguridad social ni al beneficio de salud, que Obrador intenta paliar esta parte creando el INSABI, que lamentablemente hasta ahorita que es de reciente creación, pues no ha sido suficiente, y yo creo que no va a ser suficiente para paliar la crisis de salud. Gracias, Toñito. Vamos ahora con Pablo, por favor. Hola, muy buenas tardes, días, noches, donde nos estén escuchando, a la hora que nos estén escuchando. Pues bueno, ya les metieron mucho contexto respecto a la situación actual del coronavirus y sobre la cuestión de desigualdad. A mí me gustaría aquí hacer mención a algo que dijo el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien dijo que la gente pobre es inmune al COVID-19 debido a que los casos asociados a la pandemia son de personas ricas que viajaron fuera del país. Aquí definitivamente, o sea, es parte de la ignorancia que fomenta la desinformación y lo que
hacen todavía más vulnerable a la población. Las personas que viven en situaciones de pobreza no son inmunes al COVID, querido gobernador de Puebla. De hecho, son grupos vulnerables porque están expuestos todo el tiempo a contagiarse del COVID-19 y de seguir esparciendo el virus. Y eso pues lo va a hacer, eso va a hacer que la curva se vuelva muchísimo más difícil de contener en un país donde la desigualdad es más que tangible, donde el 60% de la población vive en condiciones en algún tipo de pobreza, donde el 56% de la población laboralmente activa vive del comercio informal. O sea, aquí también estamos viendo que algunas empresas están reduciendo sueldos. O sea, si de por sí personas que están teniendo complicaciones con este reajuste de sueldos la están pasando mal, ahora imagínense con personas que viven del comercio informal, que no pueden laborar desde casa y que obviamente su ingreso se reduce a cero. Yo creo que aquí también el gobierno, tanto federal como local, no ha sabido ofrecer herramientas alternas a las personas que se ven en esta condición vulnerable. Perfecto. Bueno, ahora yo quisiera preguntarle a Joshua, ¿tú crees que el gobierno, para paliar un poquito esta desigualdad, tendría que darle el apoyo necesario a las empresas? Háblese de una excepción de pago de impuestos por el momento, o cómo verías tú una solución para que pueda subsanar este, este daño que está causando la cuarentena. Ok, aquí veo dos perspectivas, y una es la perspectiva de la empresa que en este momento está teniendo una pérdida, que en este momento está reportando pues sí, una pérdida en términos de lo que percibe, pero también está la perspectiva del gobierno, que al final dice, en este momento tengo que aumentar el gasto, tengo que aumentar gasto público y no tengo de dónde sacar esta cantidad de dinero en una condición normal. Entonces, creo que es un tema delicado el tema de la excepción de impuestos. Al final no soy administrador público, no lo estudio. Sin embargo, creo que al final el gobierno tiene que hacer valer las herramientas que tiene a su alcance para poder proveer a la población. Al final, si las empresas, y aquí hablo específicamente de las grandes empresas, ¿no? De las empresas transnacionales. Aquí creo que es necesario exigir ese pago de impuestos de manera tal que tengamos las herramientas para poder asistir a la población correctamente. Si en este momento disminuye la recaudación, hago énfasis en las empresas, si disminuye la recaudación, entonces pues vamos a perder más, ¿no? Es lo que creo. Ahí corrígeme si me equivoco, distinguido Chepe. Sí, de hecho, o sea, mi pregunta iba más a estos grandes corporativos, ¿sabes? Tipo Alsea, tipo, o sea, grandes empresas que en realidad en años pasados pues siempre se han caracterizado porque tengan esas excepciones, porque les condonan el pago de impuestos. Yo más al pequeño empresario, ¿sabes? Al que también sale el día a día, o sea, ofrece trabajo, bueno, oferta trabajos, más o menos 10, 15 trabajos que pueden ayudar a ciertos sectores de la población y de los cuales pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y medianas empresas, las pymes. Las famosas exacto, pymes. ¿no? Que como sea, son las que se ven ahorita más ahorcadas, son las que sí de verdad no tienen un fondo monetario, por así decirlo, tan amplio como lo podría tener un consorcio empresarial, pues obviamente de otro tamaño. Ahora, Pablo, yo quería preguntarte más o menos, ¿tú cómo ves las acciones del gobierno en comparación con, por ejemplo, países de Europa, como en Estados Unidos? Si ves alguna falla, algo que se pueda recuperar, algo que se pueda adaptar al ámbito mexicano. Pues mira, primero que nada, aquí tendríamos que hacer la distinción entre los contextos que se viven tanto en México como en Estados Unidos, como lo puede ser Europa.
Tomando en cuenta que Europa es el continente más golpeado por el coronavirus a nivel regional, pues sí, a la gente de que sin preguntarle la mandaron a su casa y afortunadamente para esas personas, e igual en Estados Unidos, cuentan con la infraestructura tanto de hogar, tanto de empresa, tanto de trabajo de usar sistemas de nube, donde puedan almacenar información y trabajarla desde múltiples lugares. Creo que ahí no hay tanto problema. O sea, creo que el golpe prioritario económico para los países europeos y para los países, para Estados Unidos, fue más el hecho de que mucha gente al principio no hizo caso, siguió realizando actividades cotidianas y cuando les cayó la voladora, pues su sistema de salud se vino a saturar. O sea, que creo que va más por ahí que lo que está pasando en México. En México, pues afortunadamente no tenemos los casos que tiene Estados Unidos, que tiene Nueva York, que tiene Italia, que tiene España. O sea, realmente estamos en una buena línea de contención. El problema es que México no cuenta con la infraestructura ni de hogar, ni de servicios públicos, ni de, ¿cómo decirlo?, de actualización de las empresas para poder hacer este tipo de labores. O sea, muchas empresas se siguen manejando a la vieja escuela en México, todo en papel, todo presencial, y creo que eso también retrasa mucho y frustra mucho los intentos de las autoridades de salud por contener la situación y por mantener a la gente en su casa. Lo vimos con el Instituto Nacional de Migración, o sea, pese a que se ha levantado la alerta, estábamos en fase 2, migración seguía operando con normalidad, poniendo a muchísimas personas en riesgo, incluyendo a sus propios trabajadores, ¿no? También estamos viendo aquí trabajadores del Estado que están yendo a trabajar, que están poniendo sus vidas en riesgo, e incluso en su ambiente laboral, por no tener estas plataformas que permitan aislarse, cuidarse, mantenerse al margen de la situación, ¿no? También creo que eso forma parte de una desigualdad donde las personas que trabajan en grandes corporativos gozan, donde, sí, yo me llevo mi laptop de la oficina, la trabajo desde casa, tengo todo en Drive, tengo todo en Microsoft en línea, pero imagínense personas que trabajan en los rubros más bajos de sector público. Tienen que seguir yendo a trabajar, porque no hay forma de que puedan realizar esas labores desde casa. Sí, y justamente en esta parte, o sea, ¿de qué manera las leyes están protegiendo a esas personas desprotegidas? Y eso quiero que me lo comentes tú, Toño, por favor. ¿Qué onda? Sí, Chepe, quiero hacer un comentario respecto de algo que dijo Pablito, de una comparación con Estados Unidos. Es que si bien Estados Unidos tiene buena infraestructura hospitalaria, hay que recordar que no tiene un sistema de acceso universal a la salud como lo tienen de manera deficiente, pero lo tienen muchos países de América Latina, como es el caso de México. Pues sí, bueno, pero al final de cuentas existe. Ahora, es preocupante la situación que estamos viviendo, porque si bien en México no tenemos todavía el número de casos que tienen países de Europa o el propio Estados Unidos, la OMS emitió un informe donde dijo que los países de América Latina pueden ser la región más afectada en el próximo mes. ¿Por qué? Porque a pesar de que tuvieron 3 meses en lo que llegara la epidemia aquí a la región, pues no se tomaron las acciones que se deberían de haber tomado tanto en materia económica como en materia de sanidad. Por ejemplo, México ahorita está tratando de conseguir más ventiladores porque se nos va a venir aún más de manera más difícil la situación cuando ingresemos a la fase 3 y no se ve una clara política materia económica para cuando termine la crisis. Pues si bien Obrador dijo que iba a apoyar a los más desprotegidos y todo eso, la verdad es que son medidas que está bien, que se tienen que tomar, se tienen que apoyar los créditos a la palabra, se tienen que apoyar a los adultos mayores, a los jóvenes. Sin embargo, también se tienen que apoyar a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si bien muchos no tienen un empleo formal, son parte de la economía y son quienes van a mover la economía también cuando termine esta crisis. Y las grandes empresas, las transnacionales, yo la verdad
siento que no se necesita demasiado apoyo por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque cuentan con los recursos necesarios. O sea, estamos hablando de multimillonarios que la verdad Ujú. no necesitan dinero del gobierno para que Sí, sigan claro. adelante. Sabemos que tienen Fue los fondos fue el suficientes. caso de Alsea. Fue el caso de Alsea, o sea, de que no les quería pagar a sus empleados durante Pero un mes. espérame tantito, Pablo, porque Joshua Sí, sí. estaba pidiendo la palabra. Entonces, Un último comentario, la verdad a mí sí resulta una chingadera de muchos empresarios que no les pagan como mínimo un mes de salario a los trabajadores que están en sus casas, porque así lo determina la ley, solo porque dicen que no es una emergencia sanitaria y que en vez de que los tienen que mandar a casa así y ya, sin pagarles. La verdad es que esas grandes empresas, pues oye, ahora les toca a ellos. ¿Por qué lo va a tener que subsidiar el gobierno? ¿Por qué los trabajadores van a tener que sufrir un mes sin salario cuando tienen los recursos suficientes esas empresas? sí, es un poco lo que decía, ¿no? Que era la gran paradoja ahora, no, bueno, no la paradoja, la gran contradicción de en estas empresas que creen que se manejan, de que crean la riqueza, ahora te pido a ti, gobierno, que me ayudes a subsistir, ¿no? Pero hablamos obviamente de empresas muy grandes, multimillonarias, como tú lo mencionaste, Toño. Así que vamos con Joshua. Joshua, estás pidiendo la palabra. Muchas gracias, Chepe. Creo que hay que recordar que el tema del que queríamos tratar específicamente en esta arena del coronavirus era la de la desigualdad. Y en esta parte creo que es muy necesario recalcar que no podemos, o sea, al menos en el sistema de educación pública, en la Secretaría de Educación Pública y todas las escuelas, no es posible pensar en un sistema de digitalización de la educación al menos a niveles básicos. Estamos hablando de que hay escuelas que trabajan con niveles precarios, o sea, que trabajan en condiciones precarias, que dices, no, pues es que aquí va un comentario que hiciste, Pablo, que dice, no, pues es que trabajan todavía con papel y pues casi a mí me suena un comentario de, pues, qué rupestres, ¿no? O sea, y la neta, digo, no hay otras condiciones para trabajar. Hay que recordar que hace unos años, durante el gobierno de Lord Peña, le apostaron a las tablets, ¿no? Le apostaron a la tecnología. ¿Y qué fue lo que pasó? Las escuelas donde se regalaban las tablets eran blancos fáciles para la delincuencia. Entonces, hay que pensar en términos de seguridad, porque en esos mismos niveles vamos a poder hablar de un avance en este sentido. No todos estamos en las mismas condiciones para poder pensar en una transición tecnológica y en sí, o sea, en esta facilidad para llevar una clase en línea, entregar un proyecto, un examen en línea. Sí, claro, o sea, es algo que no se ha tomado mucho en cuenta, porque como lo mencionaste, o sea, no todos tienen acceso al Internet. Bueno, el acceso al Internet, no todos tienen una computadora A la o luz, güey, en la a la cual tú puedas luz. sentarte una hora a la luz. O sea, si lo vemos cada vez más profundo, más en concreto, hay cuestiones que sí nos evita mantener este tipo de educación en línea, que quizá en un futuro tal vez lo hablemos y lo comentemos en la universidad, en la academia, ¿no? Que es a donde quizá transite en un futuro para dar acceso a un poquito más masivo. Pero sí, nos olvidamos de estas regiones en el país, hablemos de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, las regiones pobres del país, en las cuales pues sí está totalmente fuera de la mesa unas cuestiones tecnológicas de esta índole. Ahora, Pablo, veo que tenías un comentario de ese tiempo. Sí, primero justo iba a retomar lo que decía Toño sobre la Ley Federal del Trabajo que dice que se tenía que pagar un mes de salario. Sin embargo, como no se había decretado emergencia sanitaria, pues muchas empresas se agarraron de ahí para no, como de ese hueco legal para no pagarles a los trabajadores. Ahorita lo que estaba leyendo es que según datos del Infonavit, regresando a los temas de desigualdad, estábamos hablando también de la cuestión del hogar, donde el promedio de las casas de interés social en México ronda los 40 metros cuadrados. Ahí puedes meter hasta 8 personas. Tomando en cuenta que si una persona se llega a contagiar, no hay forma humanamente posible de poder aislar a esa persona. Eso también creo que es un tema muy importante porque
pues esta cuestión de vivienda también dice mucho del cómo nos cuidamos del coronavirus en estos tiempos. Ahora, 46% de la población renta vivienda. Entonces, imagínense la persona que se queda sin salario un mes y no tiene para pagar esa renta. El arrendador fácilmente puede decir, pues, patitas para afuera, ¿no? O sea, no tienes cómo pagarme, no tengo por qué dejarte vivir aquí. Entonces, también es una situación muy importante y muy, muy triste, muy lamentable que en nuestro país tengamos este tipo de situaciones donde, pues, ni para pagar la renta hay en muchos casos y se vive al día muchas veces. Y además, pues se va a venir una crisis económica donde seguramente nos va a golpear a todos, pero siempre que la clase privilegiada tiene un resfrío, a la gente más desprotegida le da influenza, ¿no? Entonces, vamos a ver que sí vamos a tener una situación bien gruesa con la gente que está más desamparada, y que si tanto sector privado como sector público no se sientan a generar una estrategia para poder apoyar a la gente más necesitada, que vive en situaciones muy precarias, pues esto, igual que muchas veces al gobierno mexicano, se le va a ir de las manos. Sí, bueno, también yo quisiera acotar de que, o sea, son situaciones que no solo son en México. O sea, pasa en Latinoamérica, pasa Claro. también en Europa. O sea, sí, no es tanto como que, ay, México te está de la patada. Muchos Pero, países están de pero la lo estamos patada. aterrizando aquí, o sea, también Y es aún así, ser. aún así, pues no deja de ser lamentable, no deja de ser preocupante. Vamos ahora con bueno, antes de ir con los hot takes, sí quisiera recalcar de que también este asunto de la desigualdad pega mucho en la desinformación. ¿A qué me refiero? Porque dentro de los afectados por el COVID, también está este sector de la población que no lo cree, y no lo cree porque no ha tenido un acceso a la información debida o oportuna, y también hacia ciertos niveles de educación, porque ya han rondado por ahí reportajes de personas que están en la calle, que van a comprar este y que el otro, y les preguntan por qué no se aísla, y dicen, porque no creo en eso, porque son puros inventos del gobierno y todo ese rollo. Y eso, pues, al final de cuentas, también viene a ser, podremos disimularlo como un problema cultural, pero sí hay una responsabilidad detrás de todo ello. O sea, no nos quedemos con lo que vemos. Como bien lo dijo el doctor Hugo López Gatell, no todo lo que vemos es real y no todo lo que no vemos no existe. Se puso medio filósofo el señor, ¿no? Pero Hegeliano, bueno, vamos, hegeliano. Se medio puso hegeliano. muy Así que geek. vámonos con sus hotcakes. Eh, Joshua, por favor, tu hotcake. Hot cake de volada, hay que tener en consideración que si tenemos acceso a internet, tenemos una computadora, tenemos luz, tenemos un techo sobre nuestras cabezas, somos un sector privilegiado y como tal tenemos que considerar que las personas que se encuentran a nuestro alrededor, en nuestras comunidades, tenemos una responsabilidad para con ellas, tal vez no de educar, porque pues no es responsabilidad de todos al final, pero sí de prevenir en las comunidades este tipo de contagios que son los que nos podrían llevar a un escenario como el que se vive en Italia, como el que se vive en Estados Unidos. Hay que empezar a pensar en comunidad y dejar de pensar solamente de manera individual. Es todo. Gracias. Pablo, por favor. Retomo el punto de Joshua de reconocer el privilegio, ver no solamente vernos a nosotros, sino también ver hacia a la comunidad, tomar acción social con sus debidas precauciones y si es posible. No estoy diciendo que ahorita salgamos a las calles y nos vayamos en el tobogán al Chile, pero sí tomemos acción social con responsabilidad, con todas las precauciones debidas y siempre atendiendo a las instrucciones que nos den las instituciones de salud. Hace poquito vi que diversos deportistas, en su mayoría futbolistas, estaban haciendo colecta de víveres para poderlos donar
a instituciones que ayuden a gente en condiciones precarias ahorita con el coronavirus. Bueno, gracias, Pablo. Vamos con Toñito, por favor. Sí, muchas gracias. Mi hot take va más a un cuestionamiento. Yo creo que sería importante pensar en la necesidad de volver al estado de bienestar o de alguna manera replantearnos esa posibilidad. Yo creo que es importante. Esta crisis que estamos viviendo por la pandemia del COVID no es la única. La ONU estima que van a haber más crisis, tanto sanitarias como ambientales, etcétera. Y yo creo que se necesita un Estado fuerte en estos sectores en cuanto a la salud, la educación y combatir de manera imperiosa la desigualdad. Sería mi... Híjole, me dejaste ahí un tema bueno, porque mencionaste estado de bienestar y yo me fui un poquito por la socialdemocracia, pero ya lo hablaremos Ya, en otro episodio. En mi hot cake, pues rapidísimo, raza, consumamos local, porque son los más golpeados, el señor de la tiendita, todo ese, el del mercado. Ahorita obviamente no les digo vayan al mercado porque está un poquito, estamos en cuarentena, pero sí, si podemos ir mejor a la tiendita, que ir al súper a comprar el huevo, a comprar esto, es muchísimo mejor porque al final de cuentas son las personas más golpeadas. Perfecto. Ahora, ya paleado este tema, vamos a entrar a una nueva sección en el programa. Vamos a dejar el Nadie te preguntó descansar y ahora esta sección se llama Conspiranoia. ¿Qué conspiranoia, no? Tenemos un tema en específico y quiero escuchar su teoría más interesante sobre este tema y es sobre el COVID. ¿Qué creen que es el COVID? ¿De dónde creen que surgió? Así que quiero escuchar su teoría conspirativa. Primero de Joshua, por favor. Vale, mi conspiranoia del día de hoy, mi teoría conspirativa el día de hoy sobre el COVID, yo creo que es un virus hecho en China, o sea, y que lo hicieron allá, y más allá de la creencia de la gente que se le salió de las manos y que se salió de control, yo creo que fue un experimento medido en China y exportado al mundo, de tal manera que ahorita Wuhan, la ciudad cero, Wuhan ya está recuperada, Wuhan ya abrió las puertas, ya prendió las luces, y en este momento, cuando el resto del planeta está en crisis, China ya está empezando a repuntar. Entonces, creo que fue un virus hecho para mantener en recesión a la mitad del mundo, de tal manera que China pudiera convertirse en el nuevo exponente de la economía internacional y el referente mientras el resto del mundo se está quemando. Puede que muchos mueran, pero es un precio que estoy dispuesto a pagar. Perfecto. Pablito, ¿tienes alguna conspiranoia? Obviamente me preparé para este momento. La teoría se llama un complot de Bill Gates. Según integrantes del movimiento QAnon, fundado por simpatizantes de Donald Trump y la comunidad antivacunas de Estados Unidos, o sea, ya topen el pedo, redneck y antivacuna, güey, o sea, topen nomás el pedo. El actual presidente de Estados Unidos estaría aliado con las Fuerzas Armadas para enfrentar a élites globalistas que pretenden debilitar la esencia del país. A través de Facebook y Twitter, varios usuarios empezaron a compartir una idea falsa sobre el complot que tendría Gates con un laboratorio británico llamado Pirbright Institute, al cual le fue concedida una patente del COVID para ser estudiada. De acuerdo con informes de la misma institución, Pirbright no trabaja con coronavirus humano y sus investigaciones se han centrado en usar una forma atenuada del virus como una vacuna para tratar o prevenir enfermedades respiratorias en animales de granja. La tesis radica que el cofundador de Microsoft y su esposa financian este instituto y estarían interesados en obtener un rendimiento económico a sus inversiones en vacunas o simplemente quieren generar caos en Estados Unidos teniendo en cuenta el momento político en el que Trump parece imparable. Oigan nomás el pedo. Güey, qué fuerte. Sí suena... Está denso, güey. Está súper denso. Hay que tomar en cuenta una cosa, y es que la Fundación Bill y Melinda Gates son los mayores donantes a nivel mundial en el rubro de salud. Están cabrón. Güey, es que neta los antivacunas, lo que no invierten en sus hijos, lo invierten en pendejada y media, güey. Bueno, Toñito, ¿tienes alguna idea conspirativa sobre el COVID?
Pues sí, yo quiero mencionar lo que dijo, me parece que fue el ministro del Exterior chino, de que Estados Unidos fue quien de verdad creó el coronavirus para atacar a China. Fue puesto de manera planeada en Wuhan, de tal manera de que no, China detuviera su avance económico, su presencia mundial. Sin embargo, se le salió de control a Estados Unidos y ahora ellos son quienes están pagando las consecuencias. Damn. Damn. Y pues yo ahorita me voy a poner el sombrero de aluminio para evitar que la CIA y la NSA me puedan leer la mente sobre lo que voy a decir. Y para mí es un virus que tienen guardado en un cabinet bajo llave con huella dactilar y lectura de retina, donde tienen los virus a soltarse, probados ya en laboratorios subterráneos en la Antártica, y lo soltaron para detener la ola de manifestaciones feministas en el mundo. La ola feminista estaba creciendo en varios países, se estaban viendo las manifestaciones cada vez más notorias, más fuertes. Entonces dijeron los señores que manejan este mundo, basta, suficiente, que necesitamos una pandemia, que todos se metan a sus casas y que nadie hable del tema. Y puede ser que haya rendido frutos, que el patriarcado lo ha hecho de nuevo. No manches. Patriarcado. Yo creo que fue la Umbrella Corporation, aprovechando que salió el Resident Evil 3 remasterizado, güey. O sea, Ya tomaste tu tiro es una estrategia de marketing agresivo. Los tiempos son perfectos, güey. O sea, la pandemia, güey, y Konami dice, bueno, güey. Ya quemaste tu bullet. Así que vamos ahora con el siguiente tema, un tema algo pues triste para los que creemos en la repartición de la riqueza, los que creemos en tax the rich, y es que el candidato, bueno, ya no candidato, sino el que se quería postular como candidato, Bernie Sanders, por el Partido Demócrata, ha dicho, como diría el cuervo de Edgar Allan Poe, nevermore, así que se bajó de la contienda para dejarle el camino libre al que fuera el vicepresidente del señor Obama, Joe Biden. Y obviamente pues esto deja un poquito más sencilla la carrera presidencial a Donald Trump, bueno, para que se pueda reelegir, pero basta de que yo hable, ahora los quiero escuchar a ustedes, por favor, voy a iniciar con Pablito. Bueno, pues arrancamos el segundo debate electoral de Estados Unidos en Ligando el Tema. Bueno, no debate, pero la discusión electoral, vaya. La cobertura. La coyuntura. Cobertura. La cobertura de la coyuntura de esta tortura y de esta noticia tan triste que es Bernie Sanders sale de la campaña electoral dejándole el camino libre a Joe Biden, Donald Trump, a reelegirse en las elecciones del próximo diciembre. Donald Trump sacó un tweet que es una verdadera maravilla, donde dice, Bernie Sanders is out. Thank you, Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday. This ended just like the Democrats and the DNC wanted. The Bernie people should come to the Republican Party. Trade. Es todo un visionario el señor Trump pidiéndole a la gente... Y para la racita que no habla inglés, ¿qué quiso decir el señor Trump? Lo bueno es que hablamos de desigualdad al principio del programa. Ajá. ¿Quieres que te lo hable como Donald Trump en español? No, quiero que me digas un resumen ejecutivo rápido en español. Resumen ejecutivo, chale. Bernie Sanders está fuera, gracias a Elizabeth Warren. Si no hubiera sido por ella, Bernie Sanders hubiera ganado absolutamente todo en el supermartes. Los que apoyan a Bernie deberían pasarse al partido republicano como parte de un trueque para poder golpear a Joe Biden. Es una triste noticia. Creo que Biden ahora va a tener que jugar muy inteligente y va a tener que empezar a ver cuáles son sus cartas en esta baraja de la contienda electoral para poder perder lo menos aplastante contra su contraparte republicana. Perfecto. ¿Tú qué opinas, Toñito? ¿Qué opinas con esta decisión del señor Sanders de dejar la carrera presidencial? ¿Crees que
le ganó un poquito la edad o obviamente se ve influenciado por todo lo del COVID y ya no poder hacer eventos públicos? No, yo pienso que nuevamente, como el 2016, ganó el establishment del Partido Demócrata y nuevamente los demócratas van a preferir perder con Joe Biden a que Bernie Sanders sea candidato a la presidencia de los Estados Unidos. La verdad es que para mí me resulta triste. Yo creo que Bernie Sanders era esa corriente nueva que necesitaba la política gringa. Joe Biden es un hombre más del establishment del Partido Demócrata y de los multimillonarios. O sea, Joe Biden no va a representar un cambio como tal. Eh, yo pienso que también la va a tener un poquito más difícil Donald Trump, porque sí hay que ser realistas. A lo mejor si hubiera sido más difícil que Bernie ganara, Joe Biden, al ser un hombre no tan radical, por así decirlo, pues yo creo que tiene más chances, como una encuesta para las primarias en Florida. Joe Biden tiene más aceptación por esta parte de más medio conservadora, pero para mí me resulta muy triste de que Bernie Sanders se haya bajado del caballo. Perfecto. Ahora, Joshua, ¿era Bernie Sanders el cambio que necesitaba Estados Unidos o no estamos listos para esa conversación? Ok, creo que estamos listos para esa conversación y lo hemos estado durante las últimas 2 carreras presidenciales en las que Bernie ya empezaba a figurar. Y creo que Bernie no es ese cambio. Bernie no representa lo que Estados Unidos necesita de entrada. ¿Por qué? Porque Bernie Sanders representa un cambio a largo plazo. O sea, Bernie Sanders no es un presidente para 4 o para 8 años. Bernie Sanders tiene un proyecto ambiciosísimo que requeriría al menos yo creo 2 periodos presidenciales con sus respectivas reelecciones para completarse. O sea, estamos hablando de una redistribución del sistema de Estados Unidos, hablamos de un cambio radical en el sistema de salud, hablamos de cambios radicales en la política tributaria de los Estados Unidos y con ello la relación con empresas es un cambio demasiado grande que no creo que Bernie hubiera podido ver, ya no digas en la presidencia, en su vida. O sea, en vida. En vida. Entonces yo creo que fue una decisión inteligente por parte, ya hablando en temas del partido, creo que Biden tiene, si acaso, una mejor oportunidad. Hay que recordar que el último presidente en Estados Unidos que no tuvo la oportunidad de reelegirse fue Bush padre, y a Bush padre le ganó Bill Clinton en su periodo en el que podría haberse reelegido, y fue precisamente con el discurso de no estar haciendo lo correcto, de no estar con el hombre de a pie, ¿no? Entonces yo creo que si hay una oportunidad para truncar la reelección de Donald Trump, va a tener que ser con con Biden que al final también tiene en su bolsa a un par de republicanos indecisos que dijeron, bueno, tal vez no nos fue tan mal con Obama, ¿sabes? Entonces, creo que tiene más oportunidad Biden que un Sanders que a lo mejor podría tener a los demócratas, pero tampoco los tiene convencidos a todos y pues ya se vio. Pero también cabe resaltar que Joe Biden ha estado envuelto en varios escándalos con parejas, de alcoholismo, todo este tipo de cuestiones que eran, pues no tan visorias durante la administración de Obama, pero están ahí. O sea, si tú te metes a investigar un poquito, las vas a encontrar. No sé, personalmente, obviamente yo estaba al 100 con Bernie Sanders, pero pues las cosas pasan como pasan y no siempre obtenemos lo que queremos, dirían los Rolling Stones. Perdón, pero pues el grabbing by the pussy de Trump no es la cosa más correcta que digamos. Trump no es una personalidad moral a la que le puedas poner enfrente pues algún tipo de escándalo, ¿no? Tampoco Bill Clinton, y pues ahí lo tuvimos 8 años. Entonces, sí, o sea, si empezamos a caer el historial, pues, sí, pues obviamente o sea, todos tienen, ¿no? Todo el mundo le va a tocar, güey, vamos a empezar a surtir chingados aquí, güey, no vamos a acabar. Exactamente. Pero bueno, ahora, hablando sobre ciertos escándalos, se ve aún nada esta caída de estas ideas de izquierda, por ejemplo, con lo que pasó en el Reino Unido con Jeremy Corbyn, que también como que se empezaba a ver como que podía, y al final fueron arrastrados
por el Partido Conservador en el Reino Unido. Pablito, ¿tú qué opinas de eso? Yo creo que te voy a repetir un poco lo que comentábamos en la primera ocasión que hablamos sobre Bernie. Creo que aquí se volvió un todos contra Sanders, o sea, todos, incluyendo a republicanos, güey. Lo mismo pasó en el Reino Unido. Yo no creo que sea una caída de las ideas de izquierda. Yo creo que es la resistencia al cambio. Mucho de lo que platicábamos y ha salido en pláticas entre nosotros, echando cubitas, es la resistencia al cambio que tiene Estados Unidos dentro de su propia ironía de democracia y libertad de expresión y de libertad de ideales. Sufren durísimo cuando alguien les plantea algo que no va con el status quo de la vida americana. Entonces, yo creo que aquí no mueren los ideales de izquierda. Creo que Bernie Sanders ha influenciado a una generación de jóvenes muy activos en la política que seguramente tienen potencial para hacer cosas grandes poco a poco. Y creo que también le dio un papel protagónico a comunidades marginadas y a mujeres, que eso ningún otro candidato había tenido tantita madre como para empezar a hacer acercamiento ya ni siquiera político. Creo que Bernie Sanders deja una huella grande en la vida política de los Estados Unidos como alguien que siempre fue fiel a sus ideales, que pese a todas las de perder, siempre estuvo con la frente en alto. Creo que eso es algo que va a marcar a muchas personas más. Pero no sé, o sea, quizá aquí yo estoy pecando de optimista o de pesimista, como lo quieran ver, pero si hay algo que es cierto es que nadie recuerda el segundo lugar. Claro. Entonces, yo veo que sí pudo haber hecho muchas cosas, ¿sabes? Y pues, ha sido senador y ha marcado una como que cierta agenda dentro de los Estados Unidos, pero como tal, yo no creo que vaya a ser tan recordado como lo planteas. Pero bueno, ¿No te es un termina tema. de encantar la idea? Ándale. Ahora, Toño, ¿tú ves a alguna otra figura dentro del Partido Demócrata fuera de Biden que pueda significar una cierta contracorriente a Trump, ya asumiendo que Trump va a quedar reelecto? Pues la verdad es que no, o sea, la verdad es que aparte de Bernie Sanders, que pues ya por su avanzada edad, y aparte que no es demócrata, yo creo que él era parte de la única oposición que existía, y pues Biden, que pues no creo que gane, la verdad, pues sería el único, pero sí, o sea, existen varias figuras, sí, en el Partido Demócrata, como lo es Nancy Pelosi, Pete Buttigieg, algunos de ellos, el mismo gobernador de Nueva York, algunos de ellos que sí resultan, digámoslo así, un contrapeso al poder del gobierno federal, pero resultan un contrapeso como tal por el sistema norteamericano en sí mismo y no tanto porque pertenezcan al Partido Demócrata. Pero pues al final de cuentas existen figuras que van a ir surgiendo y que pues sí podrían hacerle un peso fuerte a la próxima administración de Donald Trump. Pues sí, sería la única manera que yo creo, que yo veo. Y también me gustaría adicional a eso, comentar que Biden le espera una tarea que quizás sea un poco difícil, eh, respecto de compactar ese apoyo de parte de los votantes hispanos, de los votantes latinos, porque Bernie logró eso, logró simpatizar, como ya lo mencionaba, me parece que Pablito Joshua, eh, logró compactar ese apoyo y yo creo que a Biden le va a faltar, ojalá que lo logre porque el voto hispano representa el 32% del voto total en los Estados Unidos. Como diría Molotov, voto latino entre las masas, voto latino para la igualdad de razas. Yeah. Joshua, veo que pides la palabra, por favor. Ok, ahora también creo que es una decisión sabia la de Bernie en este momento, porque lo vimos hace 4 años, permaneció tanto tiempo como pudo montado en el caballo para influir en la agenda de Hillary en la medida de lo posible, ¿no? O sea, sabiendo que no se iba a quedar, trató de mantenerse lo suficiente como para que entraran 2, 3 ideas en el programa de Clinton.
Sin embargo, al final, esta permanencia en la carrera interna de los demócratas también permite que haya un ligero cisma, y entonces cuando queda Hillary, los que estaban con Bernie dicen, bueno, no, entonces Hillary, ¿por qué no? O sea, creo que aún estamos a tiempo para que Biden logre esa unidad en el partido que no le dio a Hillary la victoria el periodo pasado. Creo que todavía tenemos esa oportunidad ya con un Sanders que trabaje más tras bambalinas o tal vez de la mano de Biden, ¿no? Que no lo vería... ¿Eso lo cree? Que no lo vería mal, o sea, no lo vería descabellado. Al final creo que incluso podría ser una buena estrategia en términos de, ok, Biden tiene mayor oportunidad con el voto afroamericano por su cercanía con Barack Obama, innegablemente, y también tiene una mayor cercanía con los empresarios, que al final mueven una buena parte del voto en Estados Unidos. Entonces, creo que de alguna manera Bernie sí es un político sabio, es un político congruente entre sus acciones, sus creencias, pero precisamente en esas aras, creo que por eso consideró mejor decir, bueno, vamos a darle unidad al partido para que haya una oportunidad real contra Trump, y esa no es una opinión mía, es una opinión que también es de Charles Voisin, que es el biógrafo de Bernie Sanders, que es la persona que se ha encargado de recopilar todos los sucesos de su vida y que creo que tiene una buena perspectiva de lo que Sanders podría pensar al respecto. Pablito, veo que pides la palabra. Date. Sí, mencionaban que Biden tiene acercamiento con la comunidad afroamericana debido a su cercanía con Obama, pero pues también habría que preguntar, o sea, creo que también nuestra opinión está siendo muy sesgada, muy mexa, creo que lo estamos generalizando un poco, o sea, también habría que acercarnos, en este caso, a preguntarle a las comunidades minoritarias en los Estados Unidos, a decirles, oye, ¿y tú qué opinas de Joe Biden como candidato demócrata? O sea, creo que también... ¿Se verá el 13 de abril? Se verá, claro, se verá. Habrá que ver, diría José Ramón Fernández, ¿Sí? Muchas veces citado en Ligando el Tema, habrá que ver. Creo que también Biden representa algo muy interesante que mencionaban en un periódico alemán que se llama DW. Mencionaban que Biden representa también una... Ajá, justo, perdón, se me fue el nombre. Representa también una oportunidad para ex republicanos, gente que se ha peleado con Trump y que buscan regresar a la vida política. Biden es una oportunidad de oro, si se le puede llamar así, para estas personas. Lo decías muy bien, Joshua, Biden en la cuestión de empresarios es un as. Biden en su colecta, en su fundraiser, hizo un trabajo excepcional. Y creo que eso también va a influir mucho en cómo se va a desarrollar la campaña electoral. Pero sí van a ser unos meses muy interesantes de mucho análisis para el equipo de Ligando el Tema respecto a esta situación de contienda electoral en los Estados Unidos. Nuestro pronóstico general es que va a ganar Donald Trump, pero también el destino juega luego movidas turbias. Tal vez llega Bernie Sanders con el Money in the Bank, el portafolio, y se le da a los dos en la torre y se queda con la presidencia mágicamente. O sea, todo puede pasar. Yo no creo. Y te voy a decir por qué no creo. Porque yo no veo ningún candidato que pueda llegar a la población que le dio el gane a Donald Trump. Y me refiero puntualmente al white trash y a los rednecks. ¿Sabes? Esas poblaciones que fueron con el discurso atacando a México, atacando todas estas cuestiones, se los ganó, se los metió a la bolsa, y al final de cuentas, así como el voto duro funcionaba en México, así le funcionó en Estados Unidos a Donald Trump para llegar a la Casa Blanca. Pero pues ahí dejo el comentario para que quede registrado. Y pues vámonos con sus hot takes de cada uno sobre este tema. Y empiezo con Joshua, por favor. Ok, hot take. Creo que si había una persona en el Partido Demócrata, en ese círculo, que tiene una oportunidad contra Trump, es Joe Biden. Joe Biden va a tener también que moderar, que elevar un poco más el discurso, ser un poco más estridente. Biden es un personaje desafortunadamente gris, ¿no?
Tibio. Lo veías detrás de Obama y era un excelente vicepresidente, pero creo que si quiere aspirar a la presidencia y sacar a Trump, va a tener que elevar un poco más el discurso y empezar a molestar un poco más a Trump. Creo que eso va a ser necesario. Con Joshua, así que Pablito, por favor, tu hot take, por favor. ¿Ya regresó Joshua? Sí, pero a ver, dame tu hot take, por favor. Sí, claro. Mi hot take es Bernie Sanders. Es una lástima que se haya bajado del tren. O sea, es una decisión sabia, sin embargo es triste. Ahora Biden va a tener que jugar muy bien sus cartas, lo mencioné anteriormente. Vamos a ver cómo se desarrolla en abril la elección, la elección de candidatos ya final del Partido Demócrata y cómo se desenvuelve la campaña electoral. Perfecto. Toñito, tu hot take, por favor. Sí, claro. Yo creo que Bernie Sanders es de esos candidatos, de esos políticos que están llenos de razones, pero con pocos votos. Lamentablemente es así en muchos países, en México lo hemos vivido. Sin embargo, esperemos que parte de su ideología haya permeado en la juventud y que en un futuro haya más Bernie Sanders en Estados Unidos y pues más políticos con otra idea, políticos jóvenes en países como el nuestro y que no solo sean politiquits. Y pues yo creo que sí necesitamos un cambio, hay que ver, que ojalá que así sea. Y pues espero que no gane Trump. Vamos con Joshua. Joshua, por favor, tu hot take. Ok, pues creo que si hay una persona en la casa, en el Partido Demócrata, que tiene la posibilidad de sacar a Trump de la presidencia en este periodo de reelección y de crisis, es Joe Biden. Creo que Bernie Sanders, retomo lo que dice Toñito, es un político con muchas razones, mucha causa, pero sí, pocos votos. Y al final, las elecciones no las ganan los ideales, las ganan los votos. Entonces, creo que Biden va a tener que ser un poco más incómodo, un poco más disruptivo, pegarse un poco más en esa línea al discurso de Sanders, aunque lo veo poco probable, pero si es que quiere incomodar y quiere ser una oposición real para Donald Trump, va a tener que empezar a aventarle piedritas. Perfecto. Y bueno, de mi parte ya lo mencioné al principio, sobre que yo no veo ningún candidato que pueda llegar a ciertos sectores, como lo hizo Trump, y pues se avecina el segundo término de Donald Trump. Pues ya para terminar el programa, vamos con las recomendaciones. ¿Qué están leyendo? ¿Qué están escuchando? Pablito, ¿qué andas escuchando? ¿Qué andas leyendo? Como recomendación musical de esta semana, les quiero dejar... es que hay muchas recomendaciones, pero The Cooks acaba de sacar un nuevo EP, se llama On Shelf. Está intenso, es rockerón, está interesante. Perfecto. Toñito, ¿tienes alguna recomendación esta semana? Sí, claro, igual es una recomendación musical. Estaba recordando a un cantante francés que conocí hace como 5 años. Se llama Guilherme Grand y es una canción, se llama Toi et moi, que se escribe Toi et moi, tú y yo. Ah, qué romántico. Joshua, ¿andas viendo alguna serie, leyendo un libro, algo, escuchando nuevas canciones? Estoy escuchando el nuevo álbum de Strokes. La neta está buenísimo. ¿Por qué? Porque suena a una mezcla entre 60, 70. A ustedes que les encantan los refritos y los recalentados de géneros, les recomiendo muchísimo The New Abnormal de The Strokes para que lo disfruten y lo bailen tanto como bailan Blinding Lights. Y ya. Perfecto. Y yo les quiero recomendar, estoy leyendo un libro, bueno, lo estoy terminando de leer, que es la última novela de Dan Brown, se llama Origen, toma lugar en Barcelona. A mí se está tomando unos conceptos sobre inteligencia artificial, sobre ahora contra todas las religiones. Si les gusta Dan Brown, se los recomiendo, echen una leída y en tiempos de COVID también lean Inferno, para que maneja una premisa algo escabrosa. El libro, no vean la película es horrible. Y pues nada, esto ha sido todo por esta emisión de Ligando el Tema. Les agradecemos mucho a los que hayan llegado hasta este punto del podcast. ¿Qué pasó, Joshua?
Nada más para recordarle a la bandita que nos escucha, si tienen alguna conspiranoia, alguna teoría conspirativa en torno al COVID o respaldan alguna de las dichas en este programa, pónganlo en los comentarios en YouTube o vayan y díganlo en nuestras redes sociales, en Facebook. ¿Cómo nos encuentran, Chepe, en nuestras redes sociales? En Facebook nos encuentran como Ligando el Tema, en Instagram como _Ligando el Tema. Pues esto ha sido por esta semana, nos vemos el siguiente miércoles y esperemos que les vaya muy bien en su cuarentena. Y pues nada, muchachos, nos despedimos. Cuídense mucho, un abrazo. ¡Ánimo! Adiós.